Les voy a presentar a Sonia Gutiérrez Lloret. Es profesora de Arqueología del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina de la Universidad de Alicante. Ella está con nosotros pues, para charlar un poquito sobre el tema del tolmo. El tolmo, como ya saben ustedes, va a ser noticia por muchas razones, pero vamos a ir conociéndolas poco a poco. Muy buenas, ¿cómo está usted? ¿Nos tuteamos o...? Nos tuteamos, venga, por supuesto. Estupendo, Sonia. Encantada de estar aquí, sobre todo. Pues te acabo de conocer prácticamente y por motivos, hay que reseñar, por motivos de trabajo, hay que realizar esta grabación antes de lo que es el informativo. El informativo será en directo, pero vamos a darlo en este caso en diferido. Pero era necesario hablar contigo, sobre todo porque nos interesa muchísimo nuestra historia, en este caso el tolmo. Pues si te parece, hay que decir que tú trabajas junto con Lorenzo Abad Casal, que es catedrático de Arqueología, en este caso también de la Universidad de Alicante, y entre ambos pues dirigís el proyecto arqueológico que se llama Tolmo de Minateda, ¿no? Bien, pues si te parece vamos a hablar de esos inicios en el año 1988 y a mí me interesaría para empezar que me contaras un poquito cómo encontraste tú el tolmo cuando llegasteis aquí. Bueno, es que es muy difícil ser objetivo, porque eso es como si le preguntas a una madre qué le pareció su hijo el primer día que lo vio, te dirá que precioso. Bueno, aparte, en este caso yo lo recuerdo, en aquel momento veníamos desde Jumilla y la primera impresión fue precioso. El valle es una preciosidad y el cerro me pareció muy bonito. Esa fue digamos, la primera impresión emotiva. Después, desde un punto de vista histórico, era evidente que era muy interesante, ¿no? Por las propias condiciones del hallazgo por el que venimos, ¿no? Mucha gente no conoce el tolmo, ha pasado 100.000 veces cuando va hacia Murcia, lo ve ahí, pero realmente no conoce lo que es el tolmo, o el grupo de tolmos que hay ahí. Vamos a hablar un poquito, explícanos así rápidamente qué es el tolmo. Bueno, como formación, como tú has dicho, pues es una muela mesetada, hay varias en la zona, pero el interés no es bueno, un geólogo diría que además desde un punto de vista geológico es muy interesante, pero desde un punto de vista histórico lo es más aún, porque es el solar de una ciudad yerma, de una ciudad despoblada. Es como si Hellín ahora desapareciera por diversas causas y dentro de pues 1000 años viniéramos y viéramos los restos de esa historia de Hellín enterrados o no enterrados en la propia geología del lugar. Es como un libro de tierra, esa es la idea, ¿no? Una vez que llegáis allí, ya veis el terreno, estudiáis un poquito aquello. ¿Cómo organizáis esa primera parte? Bueno, creo que hay que señalar una cosa significativa y es que vinimos por una lluvia. Lo digo porque los que vivís aquí sabéis que aquí llueve poco, pero cuando llueve, sí, llueve de verdad, ¿no? Entonces, en el año 87 hubo una de estas riadas impresionantes que se llevó el puente y como consecuencia de eso, lo que es la vaguada natural del Reguerón, que se llama así, precisamente porque recoge toda el agua de la meseta del Tolmo, hizo una torrentera, una arroyada, y sacó unos sillares con inscripciones impresionantes, mencionando a Caesar, que ahora sabemos que es el César Augusto, en aquel momento no sabíamos qué César era, y eso motivó Javier López Precioso, que ya trabajaba en Hellín, dio el aviso y un poco motivó una actuación a ver qué ocurría, ¿no? Ese fue el primer acicate, o sea, fue un poco un elemento casual. Ahí tenemos ya las primeras imágenes de cómo se suele trabajar. Son imágenes del año pasado, del trabajo que hizo el grupo. A posteriori hablaremos de este tema, pero mientras que la gente va viendo esas imágenes de gente ahí buscando, podemos seguir comentando lo que estabas diciendo. Entonces vamos a hablar, si te parece, como son varias las actividades que están planificadas en torno a diferentes puntos de lo que es el tolmo, pues vamos a hablar de ese que acabas de nombrar hace muy poquito, que es el Reguerón, y a mí me interesaría saber qué hallazgos más importantes pues habéis encontrado ahí. Sí, bueno, nosotros lógicamente, como te comentaba, al aparecer de forma casual ahí unos vestigios, pues empezamos el proyecto de investigación, se centró en primero saber qué era aquello. Y fue como estirar de un hilo, que vas sacando todo el jersey o toda la prenda de lana a partir de una hebra de investigación. Entonces resultó que como es una vaguada natural, es el único punto por donde el tráfico rodado de la época, en carro, pero tráfico a fin de cuentas, podía subir a la parte alta de la ciudad y por tanto es el punto donde desde la prehistoria hasta que se abandonó la ciudad en época musulmana se han ido construyendo todas las murallas. Es el punto más fácilmente accesible y, por tanto, el que necesitaba protegerse. Entonces, durante todo el proyecto de investigación, desde el 88 hasta el 96, más o menos, que se ha trabajado allí de forma sistemática y continuada, se han exhumado hasta 4 murallas sucesivas. La ibérica, la más antigua,
Es posible que haya una anterior de la Edad del Bronce, pero no la hemos encontrado aún, la ibérica, la romana, la visigoda y la islámica, en ese mismo punto. Lo cual ya es, digamos, tantas páginas de historia comprimidas en tan poco espacio, es muy, muy significativo. Y muy importante por lo que veo, ¿no? Y después, evidentemente, no os quedáis solamente ahí, sino que ya empezáis a trabajar en todo lo que es el entorno del Tolmo y su situación geográfica, y nos vamos a ir, si te parece, a lo que es la necrópolis septentrional, en la cual pues también hacéis excavaciones. ¿Y ahí qué se encuentra? Bueno, digamos que para enmarcar lo que apareció en la necrópolis tendríamos que señalar que el proyecto se dirige desde la Universidad de Alicante, pero contó desde el principio con el Museo de Albacete y con el embrión de lo que luego resultó ser el Museo de Llín, con Javier López Precioso. Entonces eso hizo que fuéramos, como tú bien decías, documentando todo el entorno, y prácticamente desde el segundo año del proyecto empezamos a excavar en la necrópolis, como todas las, una necrópolis como nosotros sabemos, pero quizá a lo mejor al público le llama la atención, viene del griego, ¿no? Es la ciudad de los muertos, de la muerte. Entonces son los cementerios. Los cementerios estaban como hoy en día fuera de la ciudad, generalmente, hay excepciones como luego veremos, y en esta zona, en la ladera norte, justo al lado de la carretera, aparecieron pues tumbas, un conjunto de monumentos funerarios conmemorativos con epitafios, inscripciones de época ibero-romana, del siglo II I a.C., enterramientos romanos, prácticamente del siglo I, del cambio de era, y ya después la necrópolis tiene un periodo de abandono, como prácticamente el resto de la ciudad, y se ocupa en época visigoda y en época musulmana, apareciendo los enterramientos. ¿La excavación está terminada o todavía queda que levantar ahí? Nunca se excava del todo, quedaría muchísimo por excavar. Nosotros, digamos, hemos terminado una fase porque una vez documentada la secuencia estratigráfica en la necrópolis, pues consideramos que era preferible actuar en otros lugares, pero hay digamos, una larga historia que extraer allí, ¿no? Después nos vamos ya a la parte superior de lo que es el Tolmo, es la plataforma, y en este caso, pues ahí hay también yacimientos. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, ahí en realidad lo que hay es una ciudad. Lógicamente nosotros hemos ido como rodeándola, las murallas, el camino de acceso, el cementerio. Entonces en la parte alta, en la meseta, estaban pues, evidentemente las casas y los edificios civiles, religiosos, públicos, etcétera. Entonces nosotros teníamos muchas ganas de excavar allí porque era la mejor manera de documentarlo. Y el punto de arranque fue una antigua excavación del siglo pasado que dejaba ver unos vestigios. Entonces allí lo que hemos encontrado es, digamos, de más moderno a más antiguo, todos los barrios de casas musulmanas. La ciudad se abandona en torno al siglo IX de nuestra era, por tanto las casas de este momento, los hornos para hacer cerámica, las cocinas, en fin, todo el sistema urbano de la época, que se construyó en lo que en época visigoda había sido una zona importante, una zona pública, donde estaba la iglesia, el cementerio en el interior de la iglesia, porque los cristianos sí se entierran en el interior de la iglesia, y esa iglesia visigoda a su vez se construyó sobre los vestigios de construcciones romanas y sobre todo ibéricas, sí, que están empezando a aparecer. Entonces en aquella época era característico usar lo que había atrás para levantar lo nuevo. Como hasta hace muy poco tiempo, es decir, ahora desde que la construcción cambió por el sistema de vigas y el hormigón armado, esto ya no se ve, pero cualquier persona mayor que recuerde cómo se hacía una casa hace 50 o 60 años, si había un muro maestro se aprovechaba. Y si tú podías sacar la piedra de una casa vieja de al lado, lo hacías. Y esto es lo que se ha hecho desde la época ibérica hasta hoy, hasta incluso época reciente, porque gran parte del material que hoy en día no encontramos, de la ciudad medieval sobre todo, fue expoliado para construir pues, los molinos al pie, las casas del entorno, seguramente en la propia Minateda, quizá en Llín también, como material de cantera. Puede ser que esté repartido por ahí. Aparte de estos yacimientos, como estamos comentando, ¿qué restos son los más comunes que se suelen encontrar en las excavaciones? Bueno, me gusta que me hagas esta pregunta porque siempre lo repetimos, pero es cierto, ¿no? Cuando vienen visitas, y vienen muchas visitas al Tolmo, siempre nos preguntan por los tesoros. ¿Qué tesoros aparecen, no? Entonces nosotros siempre decimos lo mismo y yo creo que no nos creen. Quizá ahora cuando vengan a vernos en directo lo verán. Lo que más aparece en un 80% son tiestos, que dirían aquí, cerámica. Fragmentos de cerámica y piedras de las casas. Es decir, nuestros tesoros, cuando nosotros pensamos que ha salido un tesoro, no es porque hayan salido monedas, ni oro, ni nada, porque además eso no sale nunca o casi nunca, entre otras cosas, porque si a uno se le pierde una moneda de oro, la busca y la encuentra. Entonces es muy raro que en la antigüedad dejaran estas cosas para que las encontremos nosotros.
Digo esto porque a veces los aficionados van con detectores de metales buscando estas cosas y destrozan más que encuentran, ¿no? Pero por el contrario sí que quedan muchos vestigios de las casas, de los muros de las viviendas, de las pinturas si las tenían, de los yesos que las cubrían, de las tejas y sobre todo de la cerámica que utilizaban porque no había plástico y todos los recipientes eran o de madera o de cerámica o de metal. El metal se aprovecha, la madera se destruye y por tanto la cerámica es lo que nos encontramos, ¿no? Mayoritariamente. ¿El resto así más importante que podamos decir que ha aparecido ahí? Ay, es difícil, es como lo del hijo, ¿no? No sabría decirte. Como pieza aislada, no sé, quizá las inscripciones que permiten conocer o aventurar el nombre de la ciudad, pero en realidad yo creo que es un conjunto, es el conjunto del... Tú hablas de yacimientos, nosotros quizá nos guste hablar de yacimiento en su conjunto porque es toda una ciudad que a lo largo del tiempo tuvo diversos momentos de vida, de muerte, de riqueza, de pobreza, como todas las ciudades, ¿no? Sonia, explícame un poquito cómo se organiza una excavación. Bueno, esto es una parte, digamos, cotidiana para nosotros, pero efectivamente llama mucho la atención. Bueno, pues lo primero que se hace es planificar la zona donde se va a actuar, porque normalmente, el trabajo arqueológico no consiste únicamente en excavar, aunque la gente lo piense. Hay muchas cosas que hacemos sin necesidad de profundizar en la tierra, a partir de los vestigios que quedan en superficie, pero llega un momento en que es necesario desenterrarlos. Entonces, nosotros siempre utilizamos la metáfora del libro, ¿no? Es como un libro en el que las páginas se van destruyendo a medida que las leemos. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado. En las imágenes que antes veíamos se veía al personal de la excavación barriendo con mucha delicadeza, mojando constantemente el suelo para ver el color. Entonces se va, digamos, retirando las capas de tierra y los elementos geológicos con cuidado y exhumando aquellos vestigios, restos de muros y demás. ¿Cómo se trabaja en la práctica? Bueno, pues nosotros hace mucho tiempo que contamos con la ayuda de... Bueno, en primer lugar, esto es un proyecto legal y por tanto autorizado. Nosotros tenemos un permiso. Necesitamos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nos autorice. Por eso hay unos directores y por eso hay un equipo de trabajo. Pero además contamos con la suerte de colaborar. El INEM colabora con nosotros y digamos que ofrece unos puestos de trabajo, servicio social. Entonces tenemos gente de la región que trabaja como peones especializados y demás con los propios arqueólogos, que son arqueólogos licenciados o estudiantes en prácticas y demás. Y esto nos ha permitido trabajar mucho más rápidamente y con muchos mejores frutos y además estar en contacto con la gente de Jin, que es muy importante, ¿no? Estar más cerca del que Sí, porque a través de los ojos de la gente que trabaja te das cuenta de lo que a nosotros no nos sorprende, pero sí le sorprende a la gente que trabaja aquí, ¿no? ¿Dónde enviáis todo lo que sacáis de allí? ¿A dónde se lleva? Donde la normativa nos dice. Nosotros en esto somos, como se diría vulgarmente, unos mandados. Es decir, lo que nosotros sacamos no es nuestro, ni es de nadie, es de todos. Se hace con dinero público y es un bien de interés cultural, por tanto es patrimonio de todos. Y en el permiso de excavaciones nos hacen depositar los materiales en el Museo de Albacete, que a través de una cesión, en el momento en el que se constituyó el Museo de Jin, ha cedido una gran parte de los fondos más bonitos pues para que estén en la población. Entonces hay una parte en el Museo de Albacete y otra parte en el Museo de Jin. Que sí, se encargan de catalogar todo esto, ¿no? Nosotros lo estudiamos siempre conforme. Por eso el trabajo de campo es la parte que más luce, que más se ve, pero luego viene todo un trabajo en las profundidades de los laboratorios, de limpiar, inventariar, estudiar, clasificar. Y una vez que está acabado, ya entonces se entrega al museo pertinente, donde se expone, que es el objetivo final. Claro. Es evidente que el tolmo, es la parte más importante. Dentro de la propia zona, ¿hay alguna otra parte que haya que mencionar, que tenga también restos? Sí, todo el valle, en realidad. Aquí hubo una labor de catalogación por parte del Museo de Jin muy importante. Y así, en el entorno más inmediato del Tolmo, están todos los cementerios, las necrópolis de distintas épocas alrededor de la montaña, están un conjunto de residencias rurales en todo lo que sería el valle del arroyo de Tobarra hasta Zama, donde hay de hecho una antigua excavación que no hicimos nosotros, pero que estamos reestudiando. Son las vilas romanas, digamos que los señores romanos de cierto prestigio no vivían en la ciudad, sino que vivían en una segunda residencia rural con todas las comodidades del campo. Esto está también. Enfrente del Tolmo está lo que sin duda es una de las joyas del arte rupestre europeo, que son las pinturas de Minateda. Hay yacimientos de época ibérica, yacimientos de época romana, albatana, el yacimiento de la Edad del Bronce.
el Tobarra y, digamos, todo un entorno arqueológico. De hecho, y supongo que de esto tendremos que hablar, por eso es el solar del parque arqueológico. Sí, vamos a comentarlo luego, posterior, y el tema del parque arqueológico. Es evidente que todo esto hay que costearlo, esto cuesta bastante dinero. ¿Con qué subvenciones contáis y qué entidades os apoyan? Bueno, pues inicialmente nosotros contábamos con las subvenciones de la comunidad, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que todos los años da un dinero, depende de la campaña, y además de esa colaboración, sin ella no podríamos, nosotros a veces pues conseguimos una colaboración de la propia universidad. Otros años la Diputación de Albacete ha ayudado, el propio Ayuntamiento de Illín ha ayudado más con medios humanos, pero digamos que vamos contando con distintas posibilidades, y eso se invierte en el trabajo cotidiano, ¿no? El hecho de que el INEM costee los sueldos de los... Ahora mismo hay 6 técnicos, 6 arqueólogos trabajando, técnicos superiores y técnicos medios, entre arqueólogos y restauradores, y los 40 obreros, claro, nos permite, digamos, la subvención de la Junta, utilizarla pues para materiales, para otras cuestiones, ¿no? Muy bien, está bastante bien. ¿Cuánto tiempo suele durar una campaña? Pues depende. Una campaña normal, una campaña que se hiciera sin un INEM, hecha pues con estudiantes y con personal estrictamente arqueológico, no suele durar más de un mes. Nosotros, al tener esta posibilidad del INEM, este año hemos estado trabajando 4 meses, que sería, o sea, con los presupuestos normales no se podría mantener así, sí, y esto da, claro, luce mucho más tiempo, ¿no? Claro. Sonia, vamos a hablar, si te parece, un poquito ahora de lo que va a ser la jornada de puertas abiertas, que se va a celebrar pues el viernes día 6 de noviembre. En este caso pues es algo nuevo, es novedoso en Illín, se crea una posibilidad, se abre una puerta en este caso, como dice el título, a que cualquier persona pueda acceder al recinto, pero bajo otras condiciones. Normalmente antes la gente se desplazaba allí, se subía, daba una vueltecita por allí y luego se bajaba. Había pues una información que desgraciadamente, como siempre, los gamberros destrozaron en su momento, y bueno, más o menos hacías un recorrido, leías y prácticamente te enterabas también de lo que allí estaba pues recogido. En este caso, si te parece, vamos a hablar de esas puertas abiertas y que nos cuentes un poquito en qué van a consistir. Bueno, tú ya has dado las claves de interpretación. Nosotros llevamos mucho tiempo excavando allí, 10 años. Tendríamos que hacer constar que, además del permiso, que antes no lo he dicho y creo que es importante, hay que agradecer a los dueños reales del cerro. Hay varios propietarios que siempre nos han dado todo tipo de facilidades para trabajar. Entonces, nosotros llevamos un proyecto de investigación que se financia con dinero público. El Tolmo está al lado de la carretera, es un lugar muy querido para los habitantes de allí y todos los años vienen muchas visitas. Entonces esto nos hizo hacer este pequeño germen que tú has comentado, de como no podíamos estar físicamente explicándole a todo el mundo que venía en un goteo sistemático aquello, hacer un sistema de paneles que, bueno, pues duró bastante tiempo, pero como pasa siempre en estos casos, cuando una cosa no está adecuada ni vigilada y demás, pues acabaron perdiéndose. Y lo que nos hemos dado cuenta a partir de una labor de difusión, hemos dado algunas conferencias aquí en Illín, en Albacete y demás, nos hemos puesto en contacto con los profesores de instituto para ofertarles la posibilidad de trabajar con ellos. Nos hemos dado cuenta de que a la gente no solo le llama la atención la historia de Illín, del Tolmo en este caso, sino el trabajo arqueológico. Y pensamos que la mejor manera era un día en el que evidentemente nosotros trabajaremos menos, pero no importa porque haremos otra dimensión de trabajo, que es la divulgación, abrir la excavación más allá de la visita personal. Evidentemente dentro de unas limitaciones. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos agujeros en el suelo, hemos de hecho delimitado las áreas, recomendamos con unos carteles señalizando que las personas no penetren porque bajo su responsabilidad hay riesgo, ¿no? Entonces, en este caso lo que hacemos es, al contrario, estar nosotros trabajando y recibir a todo el mundo, evidentemente, una visita reglada y guiada a los lugares de interés, explicándolo. Entonces, esa es un poquito la idea, que nos vean en la salsa del trabajo. Pues va a ser un gran momento pues para aprovechar y aprender, si cabe, un poquito más de lo que allí se está realizando. Eso esperamos, ¿no? Hemos planteado, como ya ha salido en la noticia, un itinerario con unos puntos de interés donde habrá siempre una persona y un grupo de gente trabajando y explicándolo, y intentaremos que haya unas restituciones gráficas para que uno se imagine estas piedras que nosotros decimos, esto es una iglesia, y la gente dice, ¿cómo que esto es una iglesia? Y dice, sí, son los muros, los cimientos de la iglesia. Sí, que claro. sea una idea. Esta es la idea, ¿no? Vamos a hablar, por tanto, hemos estado comentando anteriormente lo que va a ser el parque arqueológico. En este caso, Castilla-La Mancha ya ha elegido la zona para ese futuro parque. ¿Nos puedes adelantar un poquito así en qué va a consistir?
Bueno, esperemos que sí. Yo os cuento un poco lo que sabemos hasta ahora. Esto fue un proyecto, digamos, de la Junta actual, de la sección de Cultura. Entonces ellos plantearon que cada provincia de la comunidad tenía que tener un yacimiento emblemático que se acondicionara como parque. Y en el caso de Albacete, precisamente por esta investigación y por esta importancia, se eligió el Torno de Minateda. ¿Qué quiere decir parque arqueológico? Que luego al final, además, igual cambian el nombre, porque estas cuestiones nunca sabe uno cómo se van a llamar en última instancia. La idea es que sea un yacimiento visitable y musealizado in situ. Es decir, que en vez de saber cosas de los sitios por los museos, además de eso, tú puedas visitar el propio yacimiento. Algo parecido, pues no sé, por poner ejemplos, pues como ahora mismo Atapuerca se visita o se visitan Purias. Entonces eso quiere decir que se continuará investigando para ir generando patrimonio, se consolidará lo que hay, se restituirán algunos elementos y se propone toda una señalética, unas visitas, accesos, pues un lugar de recepción, que es lo que nosotros llamamos el centro de acogida, que está ya diseñado incluso. Falta, digamos, que haya acuerdo entre las partes y demás para la realización efectiva. Entonces los visitantes llegan a este sitio. En este sitio pues habrá información, restituciones virtuales por infografía, que ahora te permite ver cómo era sin necesidad de reconstruirlo, información, paneles y demás. Se actúa además como un centro distribuidor en el turismo local, donde se dice, bueno, pues ahora puede ver estos materiales en el Museo de Llín y además puede ir a estos otros sitios, siempre evidentemente en sintonía con el museo. Y bueno, a partir de ahí visitar todo el centro, con guías. Yo pienso que sí. Abierta al turismo y en este caso a la creación de futuros puestos de trabajo en torno a ese parque. Esta es la idea, porque lógicamente tendría que haber una cafetería, quizá una hospedería, en fin, esto ya nos excede a nosotros, que somos los responsables de la labor de investigación científica estrictamente, pero yo creo que Albacete tiene una provincia preciosa, la comarca de Llín es magnífica y puede ser un atractivo dentro de un turismo rural. Que no ofertan precisamente los lugares de costa, y yo lo sé muy bien porque vengo de Alicante, vamos. Entonces, aquello no tiene esta calidad. Vamos a ver si vamos a presentar. Ojalá, que lo veamos además. Ya para terminar, cuando vosotros normalmente acabáis esas excavaciones, generalmente tapáis todo, ¿no? Para que se conserve. Vamos a hablar, por tanto, ya, y esta es mi última pregunta, del proyecto de futuro para el año que viene. ¿Cómo lo vais a plantear? Bueno, dos cosas. Tapamos, y esto siempre nos lo reprochan. ¿Por qué tapan? Entonces no lo podemos ver. Lo hacemos porque mientras el parque no esté funcionando es necesario proteger aquello que hemos sacado, pues porque la gente es muy respetuosa en general, pero siempre la propia lluvia, el tiempo, algún desaprensivo puede dañarlo. Entonces nosotros lo tapamos para el año que viene continuar el trabajo. ¿Qué pensamos el año que viene? Bueno, pues quizá la noticia más importante este año es haber encontrado la iglesia visigoda y seguramente la sede del obispo de la ciudad de Ello, de una ciudad visigoda muy importante que tuvo un obispado significativo en el siglo VI-VII, finales del VI, todo el VII. Entonces, si esto es así, habrá que continuar excavando la iglesia, que además es un edificio singular, emblemático, con mucho material escultórico y decorativo, y la idea es continuar trabajando en la parte superior, ampliando la trama urbana, ¿no? Y en la muralla. Esta es un poco la idea. Estupendo. No descartamos otras cosas, pero poco a poco, poco a poco, a escala humana, ¿no? Pues nada más, Sonia, agradecerte enormemente que hayas venido desde Alicante para estar aquí con nosotros, que la gente de allí conozca un poquito más lo que es el Tommo y que lo quieran mucho más, si cabe. Sí, que ya lo quieren mucho y bueno, sobre todo invitarles a todos ustedes a que vengan, ¿no? Les esperamos ese día y cualquier otro día. El viernes 6. Pues nada más, Sonia, muchas gracias. A vosotros por haberme dado la oportunidad.